Estamos aquí, nos tomamos pudimos llegar y buscarnos nuestro vasito de agua y vamos a seguir ahora. Vamos a hablar de María Elvira. Resulta que ayer se convoca una audiencia en el Congreso que está explorando y trata de, los republicanos tienen la mayoría en el Congreso y tratan de explorar una discusión sobre la labor del Departamento de Estado en el contexto de la salida de Estados Unidos de Afganistán y la falta de organización, personas que se quedaron detrás, gente que tuvo que escapar, incluso ciudadanos norteamericanos, hacia la ciudad de Mazar el Sharif en el norte, y que de ahí, bueno, hubo inversión de departamentos, de empresas, de contratistas que estaban ahí. Eso de los contratistas es algo que, por ejemplo, Chalmers Johnson en su libro Desmantelando el Imperio han apuntado con razón. Uno no tiene que estar de acuerdo con él en todas sus caracterizaciones sobre Estados Unidos y sobre lo que es la presencia norteamericana y la utilidad de sus bases militares en el exterior, para estar de acuerdo en que el sobredimensionamiento de la presencia americana puede costarle mucho a los Estados Unidos. Y estábamos hablando, por ejemplo, como la excongresista Tulsi Gabbard ha hablado de algunos de esos temas. Y entonces se hizo una audiencia en el Congreso. Y eso es parte del juego democrático. Tú estás en la oposición y tienes el Congreso, es parte de lo que es el chequeo y contrabalance, y llaman a declarar al secretario de Estado Tony Blinken. Yo voy a ponerlo, va a salir en inglés, yo no he podido hacer la traducción, ayer se lo pedí a Felipe, que siempre nos ayuda mucho, pero él parece que estuvo complicado, no nos lo pudo preparar bien y bueno, no puede salir las traducciones. Esas son el tipo de cosas que hay personas que nos ayudan y nos ayudan voluntariamente, como Carlos Bernal, como Mendive, como Felipe, y yo no pudimos hacer, pero yo lo voy a poner en inglés porque no quiero que esto se nos vaya. Y noten cómo María Elvira empieza, es como ¿se acuerdan ese cuento que había del tipo que se preparó para una sola pregunta, que eran los fenicios? Y entonces llegaban y le preguntaban de los griegos y él decía, los griegos tuvieron relación con los fenicios. Y entonces hablaba de los fenicios y de los fenicios y los fenicios. Entonces después le preguntaban, bueno, pero mire, no estamos contentos. Hábleme de los egipcios. Y dice, los egipcios estaban cerca de los fenicios, entonces contaba los fenicios, los fenicios. Bueno, María Elvira, la audiencia era sobre la retirada de Afganistán. Ustedes van a verlo ahora, los que entienden inglés, y se van a preguntar, porque es un video corto, se van a preguntar qué tiene que ver lo que dijo María Elvira con la retirada de las tropas norteamericanas y la retirada de Estados Unidos de Afganistán. Pero ella cogió y al principio hizo como los fenicios. Indudablemente, dijo ella, indudablemente, la única palabra que habló de los de Afganistán. Este es el inicio de la pachanga, el relajo, el embullo cubano ahí metido en el Congreso de los Estados Unidos haciendo estos ridículos. Y ustedes verán cómo ella termina hasta con clave cubana. Ra, 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 aplaudiendo ahí a Blinken porque le da la razón o ni siquiera le da la razón. Dice algo que tiene que ver para que ella se vaya contenta. Está en televisión y ella se siente ahí a las mil maravillas, pero es el colmo, señores, ¿verdad? Yo lo digo. En el récord del Congreso hay el récord de un hombre que le cayó a bastonazo a otro, hay duelo entre miembros del Congreso, hay broncas a puñetazos, hay toda una historia, le digo, de ese hombre que por poco lo matan, a Charles Sumter, que es una de las personas más importantes del lado norteño en la época de la preguerra civil. Hay un gran libro que se llama After the Civil War, ahora no me acuerdo quién es el autor, pero que cuenta una serie de cosas. Yo, por ejemplo, me enteré por ese libro que Robert E. Lee, aunque peleó con el sur, él siempre había estado, antes de la guerra, él había dicho que él estaba en contra de la secesión, que el sur no debería romper con la Unión y que estaba en contra que la esclavitud debería eliminarse. Sin embargo, él fue el gran general del sur y eso lo aprendí de ese libro. Me acuerdo de varias cosas, pero esa es una de las que más me acuerdo. Y hay una biografía corta, tiene una serie de perfiles de figuras antes de la guerra civil y uno de ellos es Charles Sumter, que es el senador que le cayeron a bastonazo, incluso que dice que salió seso de él en el buró del Congreso.
Pero bueno, hay siempre una primera vez, y entonces María Elvira es la primera que forma la pachanga cubana en el Congreso. Esto hay que decirlo así. Ahí llegó y entonces acosó a Blinken e interrumpía y formaba un arroyo, ¿verdad? Y al final lo que yo nunca he visto, y mire que yo llevo viendo audiencias en el Congreso, se paró y empezó a aplaudir en la clave cubana. Ra, 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 para que vean hasta dónde llega la desfachatez de los que dicen que representan a los cubanos americanos en el Congreso. No representan a los cubanos americanos, representan al distrito 27. Mi representación, y eso yo creo que, y lo he dicho mucho en el tema cubano, señores, el gobierno cubano tiene que, si encuentra que hay un enclave autoritario tan grande ahí en Miami, que no son la mayoría, pero otra manera de hacerlo es establece una conexión más civilizada, abierta, con los cubanos que viven en otros países y en otras ciudades de los Estados Unidos. Si se produce una apertura con Cuba, como la que se ocurrió en la época de Obama, van a rendir mucho más en romper la lógica de bloqueo. Un cubano que vive en Atlanta, un cubano que vive en New Jersey, va a conocer mucho más gente que los cubanos que viven en Miami, que generalmente se conocen entre ellos, y eso se llama, eso está en un artículo de Mark Granovetter, que fue profesor de Harvard, y que se llama El poder de los vínculos débiles. No es solo las personas que son sus amigos y donde tú te comes el lechoncito y la caja china y todo eso, no. Tienes contacto con empresarios en muchos otros estados. Dale cierta prioridad a esa gente, porque esa gente a la larga van a dar la batalla desde una perspectiva verdaderamente americana. Los padres fundadores aquí no dijeron que ninguna facción, porque viniera de un país, tenía que tener la dominación. Al contrario, lo que había que crear es grandes coaliciones donde convergieran múltiples intereses. Y el interés público norteamericano es una mejor relación con Cuba, y hay que abrir esa relación. O sea, no digo que la situación en Miami no sea importante, pero hay que acosar y remover el bloqueo trabajando en los otros estados que hay. Y en eso hay que ponerse de acuerdo con todos los que estén, y sin ninguna pena, si es un individuo que es anti-inmigrante, pero que de esa manera dice: mira, estos cubanos que han venido aquí y han secuestrado la política hacia Cuba, usted háblele en su lenguaje. No tiene que ser oportunista y volverse anti-inmigrante usted. Pero si ellos hablan de la idea de que el inmigrante tiene que venir a los Estados Unidos con respeto y tratar el interés público de los Estados Unidos con respeto, usted le dice: yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Y esta gente de allá abajo, del sur de la Florida, los que dominan ahí, que no son la comunidad cubana americana, están insultando el interés público norteamericano, están en contra de los negocios, le están impidiendo a usted que viaje, porque era un principio de la República que su derecho a viajar usted lo tiene, salvo que haya de que su viaje coadyuve a una amenaza contra la seguridad del país. Y que una persona vaya a llevar Biblias a Cuba y a llevarlas en su bicicleta, como le metieron una multaza en Michigan, no, esa señora no era ninguna amenaza repartiendo Biblias en Cuba para la seguridad norteamericana. Que vaya usted a ver a su familia que vive en Cuba no es una amenaza para la seguridad norteamericana. No hay razón alguna, bajo ningún concepto, para que usted le impidan eso. Tampoco es justo, correcto, y en el interés de los Estados Unidos, meter a Cuba en una lista de países terroristas cuando Cuba no es un país terrorista, y cuando el propio Blinken podía haberle contestado a María Elvira lo que ya ha contestado en otras audiencias. Porque un tiempo atrás la acogieron con decir de que tenían que poner a Cuba en una lista, no solo en la lista de países terroristas, sino en la lista de aquellos países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo. Y le sacaron que había unos fugitivos en Cuba Assata Shakur, Oscar Llerena, creo que se llamaba, o Víctor Llerena, y toda esa gente. Y la respuesta de Blinken, que podía haberse la dado esta vez a María Elvira, y ya incluso de salida, es que él dijo: esas personas no caen bajo la categoría de terrorismo internacional. Y segundo que dijo, eso fue en una época que después incluso se negoció una salida de Cuba de esa lista, en el entendido de que debía ser acorde a la ley para poner en esa lista no a los países que no te gustan, ni siquiera a los países que violen los derechos humanos, ni siquiera a los países donde hubo una protesta el 11 de julio y murió una persona
ese no es el estándar. Aquí hay una ley que se debería cumplir y la ley dice, la ley de exportaciones, creo que se llama la ley de exportaciones, donde está la enmienda, donde se crea la lista de países terroristas. La lista de países terroristas está ¿para qué? Bueno, para los países que apoyen en los últimos años como comportamiento actos terroristas contra los Estados Unidos y contra la ley internacional. Cuba cumple ese paradigma. Bueno, entonces no debe, si no lo cumple, no debe estar ahí. No importa el odio, la cuestión electorera ahí en Miami, simple y llanamente, lo que está en el interés norteamericano es que no esté ahí. Y eso usted se lo explica a la mayoría de los norteamericanos y así lo entienden. No es por casualidad. Y voy a enseñarles una encuesta en estos días, porque ahora no la tengo disponible ahí, una encuesta que se hizo hace cuestión de 3 meses sobre el tema Cuba en norteamericanos, en los estados claves electorales y en general, y más de casi un 70% de los norteamericanos dicen que hay que dialogar con los adversarios y también que dice que la política de Cuba es una estupidez y que es algo que debe ser cambiado. Pero bueno, vamos a ver lo que hizo María Elvira, porque ella tocó varios temas y bueno, al final ustedes verán cómo ella termina con su clave cubana de aplausos que ahí nadie lo ha hecho nunca ahí, o a lo mejor lo ha hecho alguien, pero ella yo creo que es muy singular en esta manera de llevar la pachanga al Congreso. Vamos a verlo para que ustedes vean lo que ella montó ahí en el Congreso. Ojalá los cubanos tuviéramos una representación que vaya, tenemos a Lecuona, vaya, llega ahí, si quiere formar algo de tipo musical o algo así, coño, llévale ahí y háblale con orgullo de lo que los cubanos o las personas de origen cubano nazcan donde hayan nacido, Puerto Rico, Miami, donde sea, pueden sentirse muy orgullosos. ¿Quieres dar música? Ponle la música de Lecuona. Vamos a empezar ahora aquí para que vean el show cómo fue. Mr. Chairman, and thank you, Mr. Blinken, for being here with us. And you know, the disastrous withdrawal from Afghanistan had ramifications around the world, not only in the Middle East and only including the messages to dictators just like the Taliban, but to other people, specifically the Western Hemisphere. And I just want to concentrate my time in 3 countries that are highly important for my constituents. Fíjate, ella dice ahí que ha tenido una gran consecuencia en el hemisferio occidental, en el nivel mundial y en el hemisferio occidental, el hecho de que Estados Unidos haya tenido problemas en su retirada de Afganistán. Eso es un enunciado y tú dices, bueno, ella va a demostrar eso ahora. No. Eso es solo el pretexto para ahora meter la cuñita. Vamos a ver por dónde va. Starting with Venezuela. Sir, I hear that you're planning to cancel the oil licenses to actors like Chevron and Repsol and others. And my question is, are you planning to cancel those oil contracts before or after January 10th, which is when Maduro is supposed to be assuming the presidency? I can't speak to the actions that we'll take in terms of when we'll take them. I'm happy to follow with your office. You know, you can take this opportunity to announce, sir, that we are not going to be doing business with the dictators anymore. And then the whole world is looking at you. So why don't you send the right message to Maduro and saying, if you steal the elections, you're not going to make any money off. Well, I think we've been sending very clearly the message about how we see the election, how we see the abuse of the system by Maduro, the work that we've done to support Mr. Gonzalez and I know, others sir, going but forward. the problem is that if the Maduro regime has money from Chevron, that goes to PDVSA, goes to the treasury, and then they have more money for the repressive apparatus. You know that. And as you know, the opposition supported all the efforts that we took to see if we could get an election that would reflect the will of the people. We got an election. We saw the will of the people. Unfortunately, it's not been And they recognized. stole it. Fíjense, aquí esta es una parte muy importante y ustedes verán lo que se hace para evadir un debate civilizado. Ella primero viene y dice que ella se ha enterado que le quieren retirar a Chevron, la gran compañía petrolera, una licencia para explotar los campos de petróleo en Cuba, en Venezuela, no en Cuba, en Venezuela. Y allí ella dice, mire, yo sé que ustedes quieren quitarle la licencia. Ahora, en este momento que estamos aquí, que el mundo lo está mirando en esta audiencia, ¿por qué no aprovecha y nos proclama el interés de retirarle la licencia a Chevron? Pero el hombre le dice, mire, nosotros
tenemos discusiones y vamos a tomar, Blinken le dice, tenemos discusiones y vamos a tomar las decisiones con el tiempo, la medida, la mesura que nosotros decidamos en política exterior. Artículo 2 de la Constitución norteamericana, la rama ejecutiva es la que implementa las leyes y el presidente tiene poderes especiales en relación a la política exterior. Está en la cláusula de consejo y consentimiento, que está en el artículo 2, creo que es la sección 2, pero en la responsabilidad fundamental en la implementación de esa política exterior y que además está bien documentada en los papeles de federalistas y en las actas que hubo, las notas que se tomaron de la Constitución, es que eso le corresponde al secretario de Estado, al presidente. Y bueno, ahí ella coge y le dice, no, pero declárelo ahora, aquí es el lugar, fíjense, ahí empieza ya la pachanga. Pero la segunda parte es cuando Blinken dice, mire, pero vamos a recordar algo, él muy comedido, yo creo que ya es tiempo de que los demócratas a veces empujen para atrás, pero él muy comedido, hay que decirlo así, y diplomático le dice, pero vamos a recordar, cuando ella le dice que hubo las elecciones, le dicen, vamos a recordar que esas elecciones fueron resultado de un diálogo que la administración Biden promovió como una salida y que lo hizo en razón del interés nacional norteamericano. Ahí hubo mezcla de defensa de la idea de alternancia en el poder, elecciones libres y competitivas, derechos humanos, pero también hubo interés real. Ante la guerra en Rusia y el aumento de los precios del petróleo que se dispararon, Estados Unidos buscó que otros países cuya producción petrolera estaba por debajo de su potencial vinieran con petróleo al mercado. Es cierto que la política petrolera y la extracción petrolera en Venezuela ha caído de manera estrepitosa, en parte por el mal manejo que ha tenido el gobierno de Maduro. Yo creo fundamentalmente, aunque hubo una caída que empezó en el gobierno de Chávez, y también por la guerra económica. Eso lo ha dicho, por ejemplo, el Centro de Derechos Económicos y Sociales, donde está Dean Baker. Ustedes pueden buscar Dean Baker, CSPR, así, Centro de Derechos Económicos o de Políticas Económicas Sociales. Ahora no recuerdo. Lo puede buscar, Mendive, busca Dean Baker y busca CSPR, a ver si es por ahí por donde sale. Y que han dicho Francisco Rodríguez, por ejemplo, profesor de la Universidad de Denver, que no es verdad, como dice María Huelau, que eso es un nido de espías, ni mucho menos. Francisco Rodríguez es un economista con tremendo prestigio en el tema del estudio de las políticas venezolanas, es considerado un analista bastante objetivo. ¿Y qué pasa en esa? Y ha sido la caída de la producción petrolera es por esas múltiples razones. Pero lo que hace Biden con razón es, mira, el gobierno venezolano no va a ser el que pueda activar la producción petrolera tan grandemente. Y por el papel que tiene Estados Unidos como líder del orden mundial, conviene que Venezuela traiga más petróleo al mercado para que no se siga disparando el petróleo, para que no sigan explotando países, porque han estado explotando países, para que la situación europea, donde los aliados están, que requiere mucho petróleo, Estados Unidos ya hoy es un exportador de petróleo, no es solo un importador de petróleo. Vamos a ver si hacemos aquí un programita sobre la situación del mercado petrolero, porque una de las cosas que yo traté de estudiar en Colombia no fue lo que más le dediqué, pero aprovechando que estaba ahí, tomaba clases de todo lo que podía y había una concentración en energía internacional y ahí me metí bastante y es algo que hasta incluso he dado clases. Y la política de Biden fue buscar la posibilidad, primero, no solo con los saudíes, que son los primeros que pueden aumentar con relativa facilidad la producción petrolera, porque tienen capacidad y producen petróleo a muy bajo costo, sino también en el caso venezolano. Y allí se gestionó no de levantar todas las sanciones, pero empezar a darle licencias a compañías norteamericanas. Y allí llegó la compañía Chevron y empezó a actuar. Y no olvidándose, porque fue una política, recuerde, fue una política de aumento de la producción petrolera a partir de una inversión externa y no una política que se olvidara de una discusión con el gobierno venezolano sobre temas de derechos humanos que son preocupación de emigrados venezolanos que no han pedido crear una situación de bloqueo
o de bloquear los viajes a Venezuela. Ya lo de los cubanos fue que se llevaron toda roca en ese sentido. Y a partir de ahí hubo un diálogo en México, un diálogo después en Barbados, gobierno y oposición, que el gobierno norteamericano acompañó. Y ahora lo que dice Blinken es decir, si hubiera sido por ustedes, nunca hubiera habido ni siquiera esta elección. Es el mensaje implícito. Tú y los otros eran de los que eran partidarios de embarcar la política norteamericana declarando una especie de bloqueo 2.0 a Venezuela después de haber enfangado la política norteamericana y meterla en un callejón sin salida, la política hacia Cuba. Y no tomando el ejemplo de eso, jugando a ver, no responsablemente, sino apretar la roca, estabas pidiendo eso. Si hubo elecciones y si hubo negociación en Barbados que llevó a la realización de una elección fue porque hicimos lo que venía en consonancia con el interés nacional norteamericano y no doblamos la rodilla ante las presiones, los escándalos, por decirlo de ahora, porque es lo que incorpora la pachanga que tus sectores y tú estaban tratando de hacer. Así que vamos a seguir. Pero esto es importante para que se vea el contexto en que ocurre este diálogo. And now he's Right, going and so to be now- sworn in on January the 10th. And But you can send the message to Chevron saying no more oil for now. we will take the necessary steps to make Fíjense la vuelta de ella. No se logró lo máximo. Que esa es otra parte de la característica hacia Cuba. Ellos quieren una caída estrepitosa, un colapso del gobierno cubano y quieren un colapso del gobierno venezolano y no quieren una ruptura pactada, que fue el modelo que si usted lee las historias de las transiciones democráticas, bueno, salvo que usted lea, por ejemplo, lo que dice Pablo Iglesias, la gente de Podemos, que dicen que son muy críticos de la transición española, pero la transición española dejó, para decirlo con claridad, resolvió un país que tenía las semillas de una guerra civil, con miles de fusilados, con violaciones de derechos humanos por ambas partes, fundamentalmente, y no hay equivalencia los franquistas, que fueron los que quebraron el orden republicano. Pero de ahí salió un proyecto que decía una transición de la ley a la ley, pasando por la ley, transición gradual pacífica, en la cual el rey Juan Carlos, a pesar de todas las corrupciones y los problemas que yo soy republicano 100%, no me gustan las monarquías, aunque no dejo de reconocer que las monarquías en determinados momentos han jugado un papel positivo en ayudar a los países, como por ejemplo cuando la reina Elizabeth sacó a la política exterior inglesa del atolladero de Thatcher de oponerse a las sanciones a Sudáfrica, o cuando el rey Juan Carlos de alguna manera jugó un papel en poner bajo control el tema del levantamiento de febrero de Antonio Tejero, etcétera. Pero ese modelo está ahí, pero ese no es el que le gusta a ella. Y si no se logra todo, entonces no se logró nada. O sea, Blinken le está diciendo, mira, hubo diálogo, hubo elecciones, eso es mérito nuestro. Sé honesta, reconócelo. Si se hubiera hecho lo que tú, Lincoln, Mario Díaz Balart, Marco Rubio, todo eso de lo que ustedes estaban haciendo, nunca se hubiera llegado a lo que se llegó. Gústete o no, yo soy partidario que si tú, como dijo Mujica, que por cierto, qué bonitas han sido las imágenes, yo no las tengo aquí, pero qué bonitas han sido las imágenes de la visita de Lula al rancho de Mujica y la manera tan llena de democracia, de libertad, de cooperación, de autonomía política, se vio cuando fueron a darle una medalla, creo que después fue Petro, pero que como dice Mujica, no, mira, si tú dijo, Cuba es una cosa diferente porque Cuba argumenta su legitimidad de no tener una situación normal y él mismo lo dice, que la dictadura del proletariado es un fracaso. Yo creo que yo estoy de acuerdo con eso, con Mujica también. Grande fue los partidos socialdemócratas nórdicos que también se opusieron a la Primera Guerra Mundial. Eso de que la socialdemocracia traicionó aprobando los presupuestos militares para la guerra es un cuento leninista, que sí es verdad que la mayoría de los partidos socialdemócratas cometieron ese error, pero hubo partidos socialdemócratas en el norte de Europa, como el noruego, como el danés, como el sueco, que era un partido de una gran tradición, que no aprobaron los presupuestos de guerra e incluso hicieron frente común con Lenin
en la oposición a los presupuestos de guerra. Pero después, con el desastre que se convirtió la dictadura del proletariado y con los asesinatos en masa que hizo el llamado terror rojo, ellos dijeron, no, con eso no tenemos nada que ver nosotros. Y se separaron para recordar, no es que la socialdemocracia tenga un pasado limpio, la muerte de Rosa Luxemburgo fue un asesinato extrajudicial, etcétera, pero obviamente hay que marcar eso. Ahora, Mujica, dentro de esa tradición, después de haber sido un guerrillero, él dice, la dictadura del proletariado como paradigma es un desastre, pero dice, hay que marcar la diferencia, porque en Cuba dicen, hay la posibilidad de que tú puedas negociar. Cuando quites el bloqueo, instalamos una democracia plural como se espera. Y en el caso de Venezuela, aceptaron ir a una elección y todo indica que no respetaron el resultado electoral. Entonces, eso lo dice Mujica, y esto que dice Blinken es importante porque dice, si no se hubiese hecho la política nuestra, no se hubiera llegado siquiera a un calendario electoral como el que se dio. Pero entonces la respuesta de Merevira es, ¿pero qué se ha logrado? Si se van a proclamar el 10 de enero. Bueno, se ha logrado cantidad, que hubo una campaña electoral que estaba suspendida. Eso es lo que hay que decir como mínimo. Así que vamos, yo lo voy a poner para seguir con esto porque yo no puedo describir cada detalle. But I hear that you are thinking about doing that. Is that correct? Again, everything is on the table right now, including in terms of the licenses. Good. Now let's go to Colombia, sir. President Petro from Colombia has asked President Biden to pardon a guy, but most people here won't know who he is. His name is Simon Trinidad. He's a terrorist. He is serving 60 years in prison at a federal prison for kidnapping 3 American contractors. What was your recommendation to the president to pardon Simon Trinidad? I'm not aware of that request, but I'm happy to follow up. I'm not aware. You're not aware. I'm not aware of that request. But you know, if that request should go through the State Department, that's you. Imagine it would. So you have not heard about that. But I'm if not that aware. were to be the case within the next hours, what recommendation would you give the president? Fíjense la falta de profesionalidad. Ella dice que Petro ha pedido que perdonen a Simón Trinidad, uno de los líderes de la FARC, y que hay una acusación de incluidos temas de secuestro. Vamos a recordar que hasta Fidel Castro condenó los secuestros de la FARC y dijo que no eran el método apropiado para la lucha por avanzar en América Latina. O sea, en eso las FARC han estado ya por su propia cuenta desde hace un buen rato. Oye, para que Fidel condene, o para que no condene, que lamente que sigan practicando eso, unos guerrilleros, vaya, se llevaron la rosca completo ellos. Yo no tengo, para hablar aquí con toda claridad, no tengo una simpatía especial, ni hay amor perdido por la FARC, ni por Simón Trinidad, y lo que han hecho verdaderamente es una vergüenza en Colombia. Pero hay un pedido de Petro, cómo eso debe ser procesado. Póngase usted, si es un norteamericano, o si vive en otro país y pueda ponerse en los pies del secretario de Estado. Esta señora quiere decirle, mira, yo te voy a informar que Petro dijo eso. Y me conta que Biden ha pedido, va a tomar una decisión sobre eso. Bueno, claro que tiene que tomar una decisión. Alguien viene y no sé, te pide algo, tú puedes decidir contestarle sí, contestarle no o no contestarle. Pero entonces ella le dice que él le dice, o sea, Blinken le dice que él no tiene conocimiento de que el presidente haya pedido un consejo de eso. O sea, ella quiere condicionar. Fíjense, le está pidiendo, si esto está en el interés de los Estados Unidos, si va con la dignidad de una congresista o es un sabotaje permanente al interés nacional y los valores norteamericanos y al funcionamiento apropiado del mecanismo de política exterior, si eso es eso, o esto es la coyunda, la pachanga, el acoso, para que la gente tome decisiones que se desvían de los procesos políticos normales de toma de decisiones y de una relación en la cual un secretario de Estado le pueda dar un consejo cándido, sin presiones al presidente que está ahí. O sea, ya no, declárelo ahora, yo te estoy informando. ¿Me puedes decir algo sobre Simón Trinidad? Ya tú sabes. I'd have to make sure that I'm fully informed. Well, he's a terrorist. Again, I want to see if there is something. I want to see it, understand it, and read it. But certainly his record speaks for itself. But you understand that if you were to pardon Simon Trinidad, you will make every single Colombian living in the United States a Republican, right? And we don't want to do that. I mean, we're happy about that, but that's not the honorable thing to do. So make sure that President Biden doesn't make a mistake.
Mira, de nuevo, María Elvira no sabe, vaya, de verdad, ella no entiende la noción de un interés público. Aunque si lo correcto sería, que no lo estoy diciendo yo, ese no es mi punto de vista. Yo para eso, si un día alguien quiere que me llame, yo voy al Departamento de Estado y hablo sobre eso. Sigo la situación colombiana. Ahora no creo que yo sea el mejor especialista, pero ella no entiende lo que es la idea del interés público, del interés nacional de los Estados Unidos. La política de Estados Unidos hacia Colombia ni hacia ningún país, eso es un desastre. Que la política hacia Cuba sea guiada por hacer feliz a Rubio, hacer feliz a Menéndez, hacer feliz, aunque sea hacer feliz a todos los cubanos americanos. La política hacia Israel no puede ser hacer feliz a los judíos, no puede ser la política hacia Turquía, no puede ser hacer feliz a los turcos, hacer feliz a los armenios. Hay una cosa que se llama el interés público, señor, que si usted es un buen ciudadano, si se lee los papeles del federalista, si lee los argumentos que ilustran la fundación de esta república, tiene que tomarlo en cuenta. Usted puede poner, digamos que ella tenga razón, que eso yo no creo que sea así, de que todo el colombiano que vive en los Estados Unidos se va a volver republicano mañana si se produce un perdón o una flexibilización en la cárcel de Simón Trinidad. Eso decían con relación a los 5. Y cuando a los 5 lo liberaron, en la comunidad cubano-americana aparecieron más fracturas, porque lamentablemente a muchos cubanos les gusta estar del lado ganador. Y si Biden se hubiese montado en la idea de demostrar que Trump era una aberración y que la adopción de una política racional como la que planteó Barack Obama estaba en el interés nacional de los Estados Unidos, los cubanos también hubiesen sido buenos ciudadanos y hubiesen hecho en mucha medida, en una situación así que le rompe el espinazo al macartismo que domina el enclave autoritario, muchos cubanos como hicieron, y en el voto de Biden, de Hillary contra Trump, hubo un récord de voto cubano en Dade, en el condado de Dade, contra la posición de reforzar y incrementar la presión. Y hubo varias encuestas que indicaron que en el tono, en medio de la apertura hacia Cuba, aumentó el apoyo a las políticas de intercambio y diálogo. Pero ella viene con una concepción que en principio, vaya señor, esto es lamentable, esta pachanga. La política hacia Colombia es lo que quieran los colombianos que viven en los Estados Unidos. No hay interés público. Esto es esa facción. Mira, léete los federalistas, creo que es el 10 o el 51. El 10 creo que es, donde hay toda una teoría sobre el daño que le hace a la República Americana que se tomen decisiones basadas en lo que le conviene a una facción, sea incluso hasta la mayoría. Pero vamos a seguir. Just it's humble opinion. Let's go to Cuba. Is Cuba under review? Ahora ya viene la parte donde ya a ella se le sale la bili y no se le olvide ver la clave cubana final. Pran, 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 pran. Vamos a ver. To be removed from the list of countries sponsors of terrorism. Is it under review, sir? I don't anticipate any changes in our policy toward Cuba during the pendency of this administration. All right, I'm happy you're saying that. Laudable to hear that, but specifically, is it under review right now? Because if you're going to remove a country from a list of terrorists, of this country's sponsors of terrorism, you need to start a review. And my question is it yes or no? Is Cuba under review? Under the law, depending on the different authorities of this kind, some mandate a regular review, others don't. All I can tell you right now, sitting here today, is I don't anticipate any changes in our policy. So you are telling me that between now and January 20th, the President of the United States is not planning to remove those bastards, the Cuban regime, off the list of countries that sponsor terrorism. As I said, I don't anticipate any changes. You don't anticipate. Right. So how can I interpret anticipate? Can you commit right now? Fíjense, primera parte es que ella viene y quiere forzar también un proceso. Hay un proceso de análisis. No hay obligación, dice Blinken, pero a mí me parece que debe ser en la lógica. Que si tú pones a alguien en una lista es para que cambie su comportamiento. Y tú periódicamente debes analizar
el efecto de tu política. ¿Hace bien a tu objetivo o no? ¿O qué es cosa esto? Que tú metes a un país ahí en la lista y tú lo analizas cuando te convenga. O cuando vas a meter la politiquería entera en todo este juego. No, si está en la lista, se supone que anualmente, periódicamente, yo diría que debería hacerse más frecuente. Deberías analizar, ¿cumple Cuba los estándares para estar en esa lista? Para estar en esa lista, hay un proceso de ley, una ley que habla de análisis, que aunque no dice que son con qué periodicidad, pero se establece que el secretario de Estado analizará periódicamente la presencia de países en esa lista. No dice el margen de peligrosidad, como dije, periodicidad, no dice si son 6 meses, no dice si son 1 año. Generalmente hay un informe que se publica anualmente y la idea es que el secretario de Estado valore eso y pida una revisión y comunique al Congreso que si se saca a ese país de la lista, mira, ahora tiene 2 meses, creo que son 60 días, para decirle, mire, le estamos informando que vamos a sacar a este país de la lista. Para que tenga, o sea, hay una ley, señores, este es un país de Estado de Derecho. ¿Qué espectáculo está haciendo el Congreso? ¿Qué clase de respeto por la dignidad de la primera rama de la República representa este pachangueo de ir allí y decir, yo quiero que usted me diga si le están revisando o no? Y si hay alguna idea de que hay que revisarlo, porque yo creo que no hay que revisar nada. No, señora, usted puede expresar su opinión, pero mire, conténgase y respete, documéntese con las leyes y sepa que lo lógico no con Cuba, con Irán, con países que sí tienen un listado de organizaciones terroristas como las que están en Pakistán, que Pakistán sí ha apoyado, por ejemplo, y no está en la lista, pero Pakistán sí ha apoyado actividades terroristas contra India y ha sido uno de los financiadores más importantes del Talibán, y sabemos dónde está Osama Bin Laden, para poner un ejemplo. Un país como Israel, un país como India, que son víctimas de los ataques terroristas, no les puede convenir este relajo que han montado con la lista y este listado de que ahora los cubanos queremos que Cuba esté en la lista. No, chicos, hay un interés público. Cuba debe estar en la lista si es un país terrorista, o patrocina el terrorismo, o protege a terroristas. Pero si no ha hecho nada de eso, y también sobre la base de la reciprocidad, recordemos que ahora sabemos por Ben Rhodes cómo se discutió este tema de la lista y esas cosas en el contexto de la relación Cuba-Estados Unidos. Cuba tenía una legítima, porque esto es legítimo. No hay razón alguna, ni por la libertad de Cuba, te recuerdo, ni por tu abuelito que le quitaron la finca, que también era una excelente persona, ni porque el gobierno cubano mató a una persona en el julio 11. No hay razón alguna. Nada justifica el uso de la violencia contra civiles. La definición de la convención de las 11 convenciones internacionales sobre terrorismo. No hay razón para el terrorismo. Y obviamente hubo secuestros de aviones en Cuba que encontraron refugio aquí. Hubo figuras que fueron condenadas por terrorismo contra Cuba y violación de la ley de neutralidad en los Estados Unidos. Hubo refugio que se le dio y que la propia María Elvira fue al Paso a declarar a favor de un terrorista como Luis Posada Carriles. Y eso hay un tema de reciprocidad. Y hubo un momento, y con una manera apropiada la administración Obama, que dijo desde que llegó, y lo que es sabio, tú no puedes estar litigando las batallas del pasado permanentemente. Y dijo, mire, hubo casos que están en Estados Unidos que nosotros nunca vamos a devolver y no podemos resolver. Y hubo casos de que están en Cuba y nosotros vamos a seguir persiguiéndolos, van a seguir en la lista del FBI, en la lista más buscada del FBI, como es el caso de Llerena, como es el caso de Assata Shakur, que no sé si han visto, hay una serie que se llama Madame Secretary, para que vean, porque la ficción es rica, en la cual hay una representación como si fuera Assata Shakur, que es el nombre de Joan Chesimard,
culpable en Estados Unidos. Hay quien dice que ya no tuvo un juicio justo, pero yo creo que en eso no se ha llegado a decir que ese fue el caso. Las Naciones Unidas nunca han hablado de una detención arbitraria, pero que ella, hay personas que dicen que debe ser un atenuante la situación de opresión contra la minoría negra en los Estados Unidos. Yo no creo que eso puede ser un atenuante, pero si usted mata a un policía, usted está haciendo un acto ilegal, todo eso. Pero se tomó una decisión sabia. Vamos a mirar al futuro. Ustedes no van a resolver este problema, nosotros no vamos a resolverlo. Ustedes van a seguir persiguiendo a Luis Posada Carriles y si lo agarran, fatal que se puso él, y nosotros vamos a seguir atrás de Assata Shakur y si la agarramos, fatal que se puso ella. Debate interno que nosotros vamos a tener. Que por cierto, han habido congresistas, hasta congresistas norteamericanos, que han hablado, que dicen mejor que se quede allá, porque si la cogen y la traen para acá, ellos van a abogar porque ella sea liberada. Vamos a recordar que hasta un centro estudiantil en CUNY le habían puesto como un homenaje a Assata Shakur. Yo creo que se le fue la mano a esos radicales que hicieron eso en la Universidad de Nueva York. Pero esos son temas que se estaban debatiendo así. Ahora ella viene y vuelve ahora con esto, ¿no? Dime, ¿estás pensando? Dime aquí, ¿qué tienes que analizar? No tienes que analizar nada. Dímelo aquí, dímelo aquí. Bueno, ya estamos llegando ya casi a la clave cubana y a la pachanga. Vamos a poner, por cierto, señores, seguimos con una sola donación, que es la que nos hizo, y creo que el tema que estamos tratando no sale ni se discute así, con este rigor de ciencia social, de constitucionalidad americana, de federalismo en otras partes. A lo mejor hay otra gente que lo está haciendo y con el nivel de objetividad que estamos buscando. Porque siempre le estamos dando el beneficio de la duda a lo que lleve. Usted le da un tiro a un policía y es lógico que usted la persigan y que la metan presa. No es justificado que la pongan en condiciones de prisión que violen sus derechos, pero es obvio que hay que hacerlo. Y si usted se trata de llevar un avión o se lo lleva, lo lógico es que usted lo devuelvan para allá. Si usted, como Leonel Macías González, secuestra un barco, como pasó en el 1994, a raíz de la situación de los balseros, que un guardia le metió un tiro a su superior y se llevó un barco completo, o gente que han hecho otras cosas de ese tipo, volar un avión cubano en pleno vuelo, hacer un ataque a un poblado pesquero, son cosas que hay que decir. Bueno, en Cuba no se cultivaba el C4, se cultivaba la guayaba y la naranja. No te da la razón, y si incluso Estados Unidos te apoyó en un momento, no te da la autonomía para que tú ahora tengas un cheque en blanco de montar esa situación para siempre. Disculpe un momentito. Porque me llamó mi hermano y como estoy haciendo el programa no quiero pararlo ahora, porque es mucho tiempo. Bueno, señores, entonces ella viene ahora y ahora quiere que mantengan a Cuba en la lista de países terroristas y que ni siquiera analicen nada. Y que además lo que hay que hacer es lo que ella diga. Fíjense lo demócrata que ella es y la respetuosa de los procesos. Vamos a verlo aquí. Vamos ya casi estamos terminando esta cosa con María Elvira. Now that's not going to happen. You know why? Because all I'm doing is trying to give money to the repressive apparatus that has been taking everything away from the Cubans. You're aware of that, right? So I just need to make sure that you understand the message from my community. Do not do that. Don't give them the oxygen that they want to continue greasing the repressive apparatus. O sea, la lista de países terroristas que están allí, según el criterio que pone María Elvira aquí, está para una cosa, para servir a las ansias de revancha, al rechazo que ellos tienen hacia el régimen que existe en Cuba. Entonces, la política norteamericana es para buscar que no llegue ningún recurso. Ellos dicen que no hay bloqueo, ellos dicen que no hay nada. Por cierto, que el otro día vi un fragmento de Guerrero que sí los cogió a Rosillo, cogió a Marco Rubio, cogió a Mario Díaz Valar, cogió a María Elvira, ellos mismos confesando de todo lo que están haciendo, de que no quieren que llegue comida, que no quieren que llegue, que no haya venta, que no haya ni envío de alimentos a Cuba. Quieren que aquello está ahí, eso está claro. Entonces ellos quieren que la lista
de poner a países como patrocinadores del terrorismo responda a esa perspectiva que ella dice que viene de su comunidad. O sea, ella es la representante de la comunidad cubana en los Estados Unidos. No, María Elvira, no es verdad. Infórmate de cómo se distribuyen los distritos. Estados Unidos no tiene una representación étnica en el Congreso. Eso está distribuido así en Irak. Hay países, por ejemplo, como Bélgica, que tienen representación étnica de balones, flamencos, todo ese tipo. Estados Unidos no es así, María Elvira. No tiene representación la comunidad cubana americana. Si incluso tú fueras la representante, no tienes representación en el Congreso. Todo lo que estás haciendo es a Pepe Pantalones. Eso no es una manera que una democracia funciona. Estás demostrando tu falta de identidad democrática, tu falta de conocimiento y de identidad. No de conocimiento, puede que los tengas, pero estás faltándote el compromiso con el pensamiento republicano ilustrado que levantó este país. Por favor, esto es inmigrantes malagradecidos que llegan, ellos o sus padres, son acogidos en los Estados Unidos y pretenden romper con los principios más altos, bellos, consagrados de la visión de una república federal. Eso es lo que están haciendo. Y entonces yo creo que hay un lenguaje ahí que se le puede uno conversar con el pensamiento republicano, con el partido trompista que se ha puesto y poner de manifiesto si de verdad tú quieres la idea de un Estados Unidos que sea fiel a lo que lo hizo grande. Ponte a pensar lo que se está permitiendo aquí, que a la cara se diga que la ley y la política exterior de los Estados Unidos hacia Cuba tiene que estar al servicio de la comunidad de María Elvira, o lo que ella interpreta que es el pensamiento de su comunidad. Aquí hay un problema paradigmático. El paradigma que ella tiene no es un paradigma de pluralismo, no un paradigma de república que controla y que media sobre el tema de las facciones. Ella, el paradigma que tiene es la república iraquí, vaya, la situación iraquí esta de que los chiitas tienen su representación, los kurdos la propia, ese tipo de cosas. Tell me, you have 20 again, seconds. I can't, I do not make decisions for the Sure you president. do. Come on, sure you do. I do You're not the make State decisions. The Department. president You makes give the decisions. All I can recommendation tell whether you to take them is- or not. Tell me, I'm All I can sorry. tell you is I Tell don't me. anticipate any changes in our policy toward Cuba between now and the end of this administration. Fíjate, claro que tú haces decisiones. Vamos, hazla aquí. Vamos. Fíjense la pachanga que se está formando ahí. Él dice, yo no, lo que dice Blinken es muy racional. Yo no tomo decisiones en el medio de una audiencia en el Congreso. Hay otro modelo, hay otro paradigma. No, sí, tú sí tomas decisiones. Tú eres el secretario de Estado. Vamos, tómala aquí. Esta es la fiesta. Arriba. Oye, que llegó María Elvira. Oye, que llegó María Elvira. O sea, esta es la pachanga. Fíjense la degradación de la dignidad de la primera rama de la República. Ahí viene la clave cubana ya. Thank you. I'm going to take your word as your bond. Let's keep it that way. I appreciate it, sir. Ya ustedes saben, llegó al final la clave cubana y yo vengo de frente y luchando y hay que desmayar, hay que se pase de rosca, haz las cosas como yo quiero que se hagan. Y así, señores, para que ustedes vean cómo es que se baila aquí en el Congreso de los Estados Unidos, donde se ha metido el solar. ¿Me entiende? No hay nada en contra del solar, porque en los solares sale mucha gente muy digna y muy capaz. Pero esto es la idea de el que usa lo que se supone que sea un bien colectivo, digamos, la puerta, un baño, una situación así. Esto es mío y la política la tienes que hacer como yo. Oye, y no te puedes ir a, oye, que yo tengo que hacer mis cosas, yo tengo que hacer las cosas como está mandada aquí. Pues bueno, ahí mismo vino y formó el rollo aquí. Y entonces esto, sí, bueno, ella dice que es la cubana. Bueno, yo no quiero que me represente así, fíjense. Si esa es la manera, y lo digo como ciudadano, como cubano inmigrante y como norteamericano, yo no quiero, fíjate, no es solo el contenido, la forma de esta falta de civilidad, la forma de arremeter contra la persona que está haciendo su trabajo y que dice cosas racionales. Yo no puedo tomar ahora la decisión aquí.
Y bueno, usted sabe todas las barbaridades de ella. La zona de no vuelo sobre Ucrania, que yo no, vea, aquí, ahí sí, yo dije, ¿de dónde sacaron a ella? Porque ella fue a Harvard, ella es inteligente, pero lo que hace es que monta toda esta pachanga para terminar ahí, de ustedes saben, con la clave cubana, el aplauso. Eso, ¿cuánta gente ustedes han visto? Pregúntense, ¿cuánta gente ustedes han visto en el Congreso haciendo ese tipo de cosas? A donde fueres, harás lo que viene, pero ella viene innovadora, viene nueva y ustedes saben toda la otra cosa que hay. Y déjeme decirle que entonces no conoce bien ni la historia cubana, ni conoce bien la historia norteamericana, ni los principios en los cuales hicieron grande esta república, ni lo que es la patria de Whitman, para usar la frase de Martí, versus la patria de Putin, que le ha hecho tanto daño a el prestigio de los Estados Unidos en el mundo. Y esto, naturalmente, que ella no entiende lo del problema de las facciones y que es una parte importante de la obra de James Madison en relación al funcionamiento político del país. Y de la misma manera que hace esto, se monta y nos recuerda, vamos a recordarlo aquí, porque yo siempre que hablo de María Elvira no puedo dejar de mencionar esta parte, señores, porque ella no ha pedido disculpas por esto y debería pedirla, señores. Sabiendo, usted está viendo lo que está haciendo Otaola y lo que sale y dice, que ahora hasta dice orgulloso que él reportó o que a él lo llamaron para, esto lo vi en el programa de Felipe, que llamó para reportar una mujer que vino de Cuba y que yo no la conozco muy bien, no sé, pero que vino y que entonces ella hizo cosas que creo que trabajó en algún lugar o algo, o dio una entrevista, no sé bien cómo es la historia. Así mismo Mastrapa, no la deja ni contestar. Y dice, Mastrapa le da un saludo a Lin León, así que León está por aquí, dice saludos Mastrapa también, saludos a Lin León, amigo, nos hemos conversado varias veces, nos encontramos por primera vez con mucho respeto en el, sí, así mismo, un histrionismo que raya en la histeria, así mismo es. Entonces, ¿qué dice? Que no se puede dejar de mencionar. Cuando se habla de María Elvira, entre cubanos nunca se puede olvidar que ella se llevó la rosca, que nunca ninguno de los Díaz Balart, porque esa es la verdad, Rafael Díaz Balart, el padre sobre todo, cuando hablaba de Martí, uno se daba cuenta que él no parece que entendía muy bien el testamento, la carta testamento, lo que planteó a Manuel Mercado, de que no era bueno ni para, o en nuestra América, que no era bueno ni para Cuba ni para Estados Unidos, que Estados Unidos desconociera la soberanía de Cuba, sus aspiraciones a la independencia. Él ahí tuvo su troque, ¿no? Pero siempre lo habló con Martí con mucho respeto. Y bueno, María Elvira, como mismo coge para el relajo el Congreso norteamericano, coge para el relajo la figura de Martí y la de Maceo. Este que ahora es un vigilante macartista, lo que en Cuba en líneas generales la gente llamaba un chivato, porque uno sabe que en las condiciones de vida a veces la ley tiene una cosa y hay que respetarla. Ahora, no me toca a mí andarle vigilando por ahí si alguien se queda un día de más aquí. Eso le toca a los instrumentos migratorios. Y la realidad es que aquí hay un tema grande. Si la persona quiere volver a Cuba, a lo mejor decide quedarse aquí por hasta un año, como lo han hecho todos, porque se sabe todo el cuento que hay a partir de todo esto. Entonces él monta su vigilantismo macartista, que no reside en dejar a las autoridades funcionar como toca, sino andarle vigilándole no quiero decir lo que yo quería decir, porque puede ser un poco, pero andar vigilando que si alguien habla con otro, que si alguien dice su opinión. Fíjate, él no está denunciando a esa señora por venir a los Estados Unidos y trabajar. Él está denunciando por una razón clara, que es utilizar la ley para castigarla por tener una opinión distinta a la de él. ¿Usted sabe cómo eso se llama? Falta de una cultura democrática. Si tú te vas a poner ahí, tienes que tener un mínimo de coherencia. Empieza a denunciar a todo el que entra y que no tiene tengo una posición paradigmática, coherente.
de principio. Mira, estas son mis premisas. Nadie debe entrar a los Estados Unidos si no entra con una visa apropiada, y si entra con una visa, no debe permanecer en los Estados Unidos por más de lo que la visa dio. Te guste a ti, coincida contigo o no coincida. Tú en ese caso estarías defendiendo el Estado de Derecho. Pero ahora de salirte de psicofante, vigilante macartista, para andar denunciando a los que vienen y no piensan como tú, eso es lo más claro de falta de una cultura democrática. Y ahí quiero terminar con esto porque ya vamos casi 2 horas. Tenía otros temas, pero vamos a ver si mañana vuelvo a poder salir. Y bueno, vamos a seguir compartiendo, dividiendo las discusiones que hay aquí. Déjenme terminar porque me gusta siempre leer lo que dicen la audiencia y ver qué se puede decir. Hay una persona que se llama G. Rodó, que hay ha puesto varios comentarios. Déjenme ver porque yo no estoy viendo bien. Me convendría haber tenido parece que la luz que me da de frente no me ayuda, pero dice G. Rodó, hay una directa reciente de Carlito Madrid, un accionista cubano que todos deberíamos ver tan solo para entender el objetivo de esta gente. María Elvira quiere la era del María Elvirismo. Imagínate, Dios nos libre de vivir una era de ese tipo. No importa, te lo estoy diciendo, desviaciones grandes que pueda haber entre el paradigma de los derechos humanos y la conducta del gobierno cubano, es lógico que con estos comportamientos, mira, uno le raje la piel y vea qué es lo que hay detrás de una oposición que no se atreve a comprometerse noche, tarde y madrugada con la agenda de la independencia de su propio país, que no se atreve a comprometerse noche, tarde y madrugada con la Declaración Universal de Derechos Humanos, que no se atreve a comprometerse noche, tarde y madrugada que la democracia y los derechos humanos tienen que ser el único juego que ellos juegan. Que no puede ser martes y jueves hablando de derechos humanos para criticar al gobierno cubano y después montar un enclave autoritario donde Human Rights Watch tiene que decir que en una ciudad del lado de Estados Unidos no existe un ambiente propicio, amistoso para la defensa de los derechos humanos. Entonces, eso es un elemento que hay que, porque uno no le da la llave de su casa a cualquiera. Que alguien venga y te diga, oye, yo soy demócrata, yo soy amigo tuyo, dame la llave. Tú, como mismo eso, debe haber un escrutinio de aquellos que se quieren proclamar una oposición democrática, que deben empezar por ser una oposición leal. Y no estoy hablando solo de Otaola, estoy hablando de todo el que comulga. No 100%, el que comulga 80%, el que comulga 60%, el que comulga 40%, el que comulga 5% con la agenda de la ley Helms-Burton. Esa no es una ley democrática, eso no es un camino democrático, eso no tiene nada que ver con una transición pacífica y gradual, no tiene que ver nada con defender los mejores valores liberales en que esta sociedad se basa. Así que yo creo que hay que irlos y leerlos. Fíjense, aquí yo creo que el gobierno cubano, lo vuelvo a repetir, porque una vez sé que en 23 y Fly se pusieron bravos y estuvo que ustedes saben que la coge con Martí y la ha cogido con Maceo, que no sé por qué, pero yo hace tiempo que no veo 23 y Fly, pero creo que no estaba por ahí mucho tiempo. Y ahora lo que se ha dedicado es a decir otras cosas, entre ellas se ha inventado que él tuvo una especie de relación con Ana de Amo. Ustedes saben quién es. Y que sabe que puede venir aquí. Él puede venir aquí si paga, puede tener una identidad y viene por esos comentarios y tiene que contribuir al canal. Y uno, me recriminaron porque yo dije, incluso ahí había me quisieron montar un sarao ahí para macartista, para castigarme y decirme que yo tenía que limpiar la cámara de la computadora y todas esas cosas que solo ilustran que no podían discutir de tú a tú. Y la cogieron con decir que yo decía que deberían ponerle en Cuba estas declaraciones de ellos cuando habían dicho de que a Cuba, en medio de la pandemia, de los huracanes y todo eso, ellos decían que no debía ir ni un centavo que no fuera ayuda, que fuera ayuda humanitaria, sino era para salvar a personas en peligro inminente. Y que yo dije que eso lo debían poner en la televisión cubana
para que la gente supiera de la manera que esta gente habla. Yo creo, honestamente, que esta intervención de María Elvira deberían ponerla ahí, donde ella dice que no entre nada, que no llegue ninguna cosa a Cuba, porque todo lo que va para Cuba, el gobierno se lo embolsa. Que vayan y lo pongan ahí, porque el cuadro es mucho más complejo. El otro día, Ileana Ros Lettinen, en una directa, en una audiencia que esa sí la quiero tratar por parte, porque va a tomarnos más de un programa, Ileana Ros, María Cañizares Huelao, campeona en meter cuentos y hacer acusaciones macartistas también, por acusar, hasta acusó una universidad completa, la Universidad de Denver, donde dijo que ahí había, eso era una especie de nido de actividad contra los Estados Unidos, a partir de que ahí infiltran gente. No, plural, la única persona cubano que estuvo ahí, así que bueno, hay varios cubanos que han estado ahí, pero que ella se ocupa de andarlos acusando sin prueba ninguna a la misma tónica vigilancia macartista que Otaola, soy yo. Y hay gente que tiene, la gran mayoría de la gente en la Universidad de Denver, usted habla con ellos y le habla de política exterior, de teoría de relaciones internacionales, y a partir de ese conocimiento y de esa teoría, se dice que el bloqueo es una mala política, porque es una mala práctica de promoción de derechos humanos. Si tú dices que quieres promover los derechos humanos, pero no solo en la Universidad de Denver, en la Universidad de Harvard y posiblemente en la Universidad Internacional de la Florida también. Aún cuando le han metido a la Facultad de Derecho el nombre de un ministro de la dictadura batistiana. Fíjense, en la Facultad de Derecho, donde se supone que se enseña el respeto a la ley, de donde yo, o sea, déjame poner el burro detrás, donde algunos profesores de Relaciones Internacionales de habla hispana puedan hacer algunas presentaciones a nosotros, y es posible que haya incluso una persona de un ex embajador que nos comente. Bueno, amigos, por aquí nos vamos. Ya es un gusto. Y entonces, hasta la próxima. Chao. A lo mejor mañana hacemos algo, así que estén pendientes. Chao.